Segundo bloque de Contexto Global con una incorporación sumamente interesante. En primer lugar, quiero agradecer a Cristina Godoy, que nos acompañó durante mucho tiempo y bien, y muy bien diría, en este programa, y a partir de ahora lo vamos a tener con nosotros haciendo sus primeras experiencias, aunque ya estuvo una vez aquí. Vamos a recibirla a una persona que viene trabajando en mi equipo, en el equipo del programa, hace bastante tiempo. Hoy va a debutar como co-conductora en un tema tan complicado con el tema de Bolivia. Así que quiero presentarla a Melissa Mariel Sotelo. Es mi sobrina y es una persona más que capacitada para ello. Así que Meli, bienvenida al programa y bienvenida a tu primer reportaje a alguien que estamos esperando del tema de Bolivia, ¿no? Sí, buenas noches, Julio. Muchas gracias a vos, Antonio, a Cristina y a todo el equipo. Y sí, vamos a ir con Camilo Marca, que es un referente estudiantil de Bolivia, y vamos a tratar de hablar acerca del tema de sucedió un golpe de Estado el domingo y después del golpe de Estado, ¿qué? Porque las últimas imágenes pareciera que son de ese momento. Sin embargo, Bolivia está atravesando una crisis impresionante en donde las fuerzas policiales y las fuerzas armadas están reprimiendo a la sociedad, hay situaciones irregulares luego de la deposición de Evo. Entonces vamos a preguntarle a alguien que está allí, que es parte de las movilizaciones populares, qué es lo que está ocurriendo ahora en Bolivia. Hola Camilo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Nos alegra saludarte. Sabemos que estás en el medio de la situación en la hermana República de Bolivia y bueno, queremos que nos cuentes qué es lo que pensás, cómo está una situación de un hermano país que lamentablemente está viéndose envuelto en un serio problema. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Julio, Melissa, agradecerles el interés por lo que está sucediendo acá en Bolivia y la cobertura. Efectivamente, como decía Melissa, el día domingo se ha dado un golpe de Estado, pero ha sido un golpe de Estado que ha tenido características muy peculiares porque apenas se concreta la entrada de quien había sido uno de los principales actores, Camacho. Él entra con la Biblia, entonces estamos hablando de un golpe de Estado que tiene un fundamento religioso, que niega la existencia y el pensamiento de nuestros pueblos originarios. Estamos hablando de un golpe de Estado donde la policía amotinada junto con las fuerzas militares sugieren, digámosle así, la renuncia al presidente Morales y que generan algunos actos que levantó la susceptibilidad de la población popular y de los pueblos originarios. Entre ellos, la quema de la huipala y la entrada con la Biblia fueron los dos actos que más se repudió a nivel nacional. La huipala porque es una lucha social, fue una lucha social histórica, la incorporación en la Constitución Política del Estado y es un símbolo que representa a todos los pueblos originarios. Claro, y es un Entonces, retroceso fuertísimo en términos de racismo, ¿no? Porque claramente. también tenemos que pensar que Bolivia tiene un porcentaje muy alto de población indígena y realizar este tipo de hechos como la quema de una huipala, el canto de sí se pudo, es una afrenta muy grande contra la población boliviana, contra el pueblo boliviano. Exactamente, bueno, fue el acto que generó mayor repulsión en toda la población. No solamente fue la quema de la bandera, sino que los policías que tenían incorporados en su uniforme a la huipala sacaron a la huipala de su uniforme y ellos quemaron este símbolo, ¿no? Entonces ahí existe un gran descontento también con la policía, porque claro, o sea, se está viendo que se quieren generar retrocesos en todos estos días. Desde la autoproclamación de la presidenta Áñez, el día de ayer declaró que estaría invitando a los exiliados políticos que fueron partícipes y responsables de la masacre del 2003 a que retornen a Bolivia. Entonces estamos viendo unos retrocesos que prácticamente enojan mucho a la población. Este golpe de Estado, decíamos hace un rato, ¿no te parece que tiene olor, por un lado, por supuesto, ya lo dijimos recién, al racismo puro, pero por otro lado, ¿no te parece que tiene olor a gas, a litio o a petróleo? Y efectivamente sí, el día de ayer, por ejemplo, ya a las pocas horas de autoproclamarse, Áñez conforma un gabinete de ministros
y donde el ministro de Economía declara que él iba a invitar a la inversión extranjera, y eso significa básicamente el generar incentivos para que se apoderen de nuestros recursos naturales. No hace mucho Bolivia descubre que tiene la mayor riqueza de litio en el país. Por lo tanto, queda pendiente saber cuál va a ser el trato sobre o los acuerdos que se van a hacer sobre estos recursos naturales. Efectivamente, hay intereses económicos detrás. Claro, porque es posible pensar una Bolivia, o sea, Bolivia estaba creciendo aproximadamente 4%, un 4% anual, pero con distribución de las riquezas. ¿Es posible seguir pensando en una Bolivia de desarrollo con distribución de la riqueza sin los recursos naturales siendo del Estado? Yo creo que en este momento no es posible pensar en la distribución de la riqueza sin soberanía de los recursos naturales. Históricamente a Bolivia se la ha tratado como o sea, un país que ha regalado sus recursos naturales, las regalías y los ingresos que se quedaban para el país han sido muy bajos. Por eso la nacionalización o los contratos que se redefinieron en 2006 han sido muy importantes para solventar todo ese crecimiento económico que tú señalas, Melissa. Y hoy en día queda justamente en juego cuál sería esa nueva idea de soberanía que teníamos muy bien consolidada anteriormente sobre nuestros recursos naturales. Históricamente lo que ha hecho la derecha ha sido regalar a los empresarios privados, darles supuestamente incentivos que son bajas regalías para que vengan a invertir en nuestro país, pero lastimosamente eso no generaba ningún tipo de ingresos para nosotros y mucho menos una distribución de la riqueza. ¿Cómo está viendo hoy la situación en Bolivia? ¿Qué está pasando hoy el ejército que se había declarado que no iba a meterse en el programa? Hoy está reprimiendo, está la policía también. ¿Cuál es la situación? Vemos muchísimas movilizaciones que sospechosamente no son levantadas o contadas por las grandes cadenas nacionales, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que, bueno, ha salido la policía junto con los militares a reprimir, están habiendo represiones muy duras. En estos días no tenemos la certeza exacta de cuántos muertos puede haber a nivel nacional, pero ya se hablan entre 10, 15, hasta 20 personas que ya han fallecido. Estamos hablando de centenares de personas detenidas, personas que incluso están siendo solamente detenidas por portar la bandera de la huipala en la mochila. Entonces, estamos viviendo un momento de una fuerte represión policial, militar, pero además que no se la quiere visibilizar porque ellos dicen que son vándalos o hordas, o sea, hay una lógica muy colonial detrás que trata como hordas enardecidas que están queriendo saquear y no reconocen que existen demandas populares del respeto a la huipala, del repudio a todo el racismo que se ha ido generando en estas semanas. Entonces, estamos viviendo acciones muy reprochables. Te pregunto, Camilo, de acá adelante, Evo hasta enero era el presidente antes de que ocurra el golpe de Estado, ahora se proclama la vicepresidenta del Senado, pero ¿cómo sigue esto? ¿Se llamará elecciones? ¿No se llamará elecciones? ¿Hay alguna perspectiva en este momento de lo que puede suceder de aquí en adelante? Bueno, sí, bueno, nosotros hablamos justamente de una interrupción del mandato constitucional porque si bien podríamos diferenciar las elecciones que tendrían que reflejarse recién en el mandato desde enero, tenemos que se ha obligado al presidente a renunciar meses antes, ¿verdad? Sin embargo, la carta de renuncia tiene que aprobarse todavía en la Asamblea de Senadores y Diputados. A ellos no se les ha permitido sesionar el día de ayer, se les ha impedido su ingreso a la Plaza Murillo, incluyendo algunas represiones contra quien también le podría corresponder la presidencia legítima, no a Áñez, sino a Adriana Salvatierra. Entonces, sin embargo, ayer en la noche han logrado sesionar. Ahora estamos con las expectativas de que la sesión de la Cámara de Diputados y hoy en la tarde se ha llamado a la Cámara de Senadores puedan dar alguna solución a este problema, a este golpe de Estado, porque estamos observando que Áñez prácticamente se autoproclama presidenta sin un quórum de la Cámara de Senadores, con las Fuerzas Armadas entregándole la banda presidencial. Entonces, estamos hablando de una presidencia totalmente ilegítima, ilegal, también inconstitucional, y que quizás se resuelva entre el día de hoy, máximo tal vez hasta el día de mañana. En función de eso veríamos qué podría suceder con las elecciones, ¿no? Aún no tenemos un panorama claro de cómo pueda. ¿Y tenés alguna expectativa de que en el caso que la Cámara de Diputados
resuelva, tome una cosa, una solución distinta de Áñez como presidenta de la República y eventualmente colocar a un presidente? ¿Hay alguna expectativa que pueda ser efectivamente cumplido ese mandato, teniendo en cuenta el fuerte posicionamiento del Ejército y la policía en favor de la vicepresidenta del Senado? En este momento no existe ninguna garantía, ¿no? Porque el ejército prácticamente ha estado actuando junto con la policía a voluntad propia. Teníamos que, cuando ya se había acuartelado la policía en otros departamentos, estaban saliendo a reprimir, a encarcelar, incluso junto a los civiles que habían gestado este golpe de Estado. Entonces, si bien hoy en día están sesionando, esta mañana sale la idea del presidente de la Cámara de Diputados de que iban a generar una ley para que los militares ya no salgan a la calle. La única esperanza es pues que estos respeten lo que es la Constitución, y si no, efectivamente estamos hablando de un golpe de Estado, gestado también por militares y con policías. ¿Qué actividad está teniendo en este momento el ex candidato que no se lo está viendo al candidato de la oposición, Mesa? Mesa sale con bueno, como tú dices, casi ha desaparecido. Ahorita los principales actores se han vuelto, bueno, los comités cívicos de diferentes departamentos, pero aún así ellos están con un perfil muy bajo, esperando simplemente que la policía reprima y que no aparezcan más noticias sobre lo que está sucediendo. Incluso dicen que, o sea, ellos convocan a que no se filme y no se grabe la represión policial, porque esto estaría supuestamente confundiendo a la opinión internacional. Entonces llaman a que no se visibilice. Mesa ha desaparecido, reconocen el mandato de Áñez y bueno, están prácticamente confiando en este gobierno que ellos dicen ser de transición. De cara a las elecciones, Camilo, ¿hay algún tipo de movimiento político organizado? ¿Qué posibilidades tiene también quienes vienen a hacer la continuidad del MAS? Y en la oposición, ¿hay algún movimiento que esté consolidado políticamente para presentarse y con posibilidades de que tengan un resultado similar o mayor en las elecciones? Eh, bueno, ahí yo creo que todavía está en disputa, porque lo que está buscando la oposición no solamente ha sido cortar el mandato constitucional del presidente, sino están buscando la anulación de la sigla política, es decir, quieren que se inhabilite políticamente al partido, y ahí los movimientos sociales quedamos sin representación partidaria, ¿no? El MAS y PSP ha sido históricamente el instrumento político para la soberanía de los pueblos, para la participación de los pueblos, y si se concretara este golpe de Estado, no solo estamos viendo unas nuevas elecciones, o sea, no estamos yendo hacia una transición democrática, sino lo que ellos están buscando es la inhabilitación permanente de la sigla, y por eso es muy peligroso. Si bien hay algunos líderes políticos que han estado saliendo y resaltando por parte también del movimiento al socialismo, hoy en día nada nos garantiza que en un futuro se pueda participar como movimientos sociales, como los sectores populares en las siguientes elecciones. ¿Qué se sabe de la gente que se asiló en la Embajada de México, en la Embajada Argentina o en algunas otras embajadas? ¿Se está respetando el asilo, el derecho a asilo por parte del gobierno actualmente boliviano, o tienen algún tipo de inconvenientes? Existe un tipo de persecución política, y eso es importante señalarlo. El día de ayer, como les informaba antes, se declaró un gabinete ministerial, y el que salió como ministro de Presidencia o de Gobierno, que es Arturo Murillo, que es una persona que había expresado actitudes fascistas, machistas en todos estos años. Él dice que iba a perseguir y que iba a buscar por cielo y tierra al ex ministro Quintana y a Raúl García. Entonces estamos hablando, sí, podríamos hablar de una persecución política por parte de este nuevo gabinete y de esta nueva presidencia. En este momento están todavía asilados. Hoy, por ejemplo, se ha intervenido, o sea, casas donde se están buscando a cubanos, se están buscando a personas residentes de otros países para implicarles en lo que sea que ellos estén buscando, ¿no? Entonces, podríamos hablar de una persecución política, y no podríamos garantizar que en un futuro se vaya a respetar su refugio. ¿Qué se sabe a ver, hay movilizaciones en toda la República de Bolivia?
¿Y cómo está el tema de los que venían, la gente en apoyo de Evo, que se habían movilizado desde el norte, bajando hacia La Paz en busca de una defensa de Evo? ¿Cómo está esta situación? Existe una gran movilización popular, ¿no? A nivel nacional ya se ha decretado un bloqueo nacional de caminos, por ejemplo, en protesta. El día de hoy, esta mañana, han llegado las federaciones rurales, cerca de unas, si no me equivoco, a 2.000 personas, son como 30 camionetas, nos informan. Entonces, está existiendo una rearticulación de los movimientos sociales, está exigiendo una generación de una nueva agenda de participación política popular. Estamos en un momento en el que no solamente estamos protegiendo y pidiendo el respeto a todos los avances que se han hecho en estos 13 años, sino te podría decir que estamos en un momento en el que estamos redefiniendo nuestro horizonte y cuál sería nuestra futura perspectiva de participación política. Desde ahí hay una gran movilización a nivel nacional. Por eso también se explica que existe una fuerte represión. Sin embargo, al menos esa participación y esa movilización nos da esperanzas. Camilo, apenas ocurrió el golpe, se veían las imágenes de la casa de Evo y de distintos funcionarios que habían, digamos, sido invadidas, que incluso habían quemado la casa de algunas personas del gobierno. Entre ellos la de Evo. Entre ellos, sí, había sido atacada la casa de Evo. Este tipo de actos y de hechos contra quienes han sido parte del gobierno de Evo, ¿continúan ese tipo de provocaciones sigue existiendo? No, el día domingo, que ha sido el día más fuerte, que es donde se ha visibilizado, porque existía una ausencia de orden policial, se habían amotinado, entonces prácticamente son las personas que habían gestado este golpe las que fuerzan a las renuncias. Sin embargo, hoy en día ellos se están lavando las manos y están dejando que los que restituyan y hagan la persecución política sean los policías y los militares, ¿no? Camacho y demás responsables están diciendo que ellos no están reprimiendo como si fuera a título personal y sin embargo se les están dejando a la policía y a los militares que hagan todo el trabajo de... Yo no sé si llegó a noticias de ustedes, sé que están teniendo un fuerte cerramiento informativo, pero hubo dos organismos internacionales de Estados Unidos, los dos, que determinaron que las elecciones en Bolivia no habían sido fraude, no habían tenido ningún tipo de implicancia en retocar los resultados electorales, sino que todo lo contrario, el informe de la OEA había sido un informe sin razón alguna y que había terminado ganando Evo por más de 10 puntos, creo que algo así, como 12 puntos. ¿Tienen conocimiento ustedes de esto? Exactamente, bueno, lastimosamente hemos visto declaraciones muy ambiguas por parte de la OEA. En un principio, ya cuando Almagro sí declara que era posible y que estaba en sus derechos la participación política del presidente Evo Morales el año pasado, ahora en la situación política que se está viviendo, da otras declaraciones totalmente infundamentadas, cuando no se han podido comprobar en los hechos ni en ninguna documentación la existencia del fraude. Entonces existe más un manejo político por parte de las representaciones institucionales que están declarando el fraude. Existen algunas acusaciones también de hackeos del sistema de conteos que han sido las que han generado mayor susceptibilidad por parte de otras organizaciones internacionales. Entonces, lo que se podría decir es que no queda demostrado el fraude hasta hoy en día y que más bien las declaraciones que están haciendo OEA u otros organismos internacionales son desde una malintención política de consolidar este golpe de Estado. Camilo, a cargo, o sea, quién toma hoy las decisiones en Bolivia? Porque estamos hablando de un momento de crisis política y crisis social, sin embargo, las fuerzas del Estado siguen actuando, siguen ejecutando. ¿Quién da la orden? ¿Quién está a cargo del gobierno efectivamente en este momento que pueda dar ese tipo de órdenes para acción policial o...? Y me parece que desde el día de ayer, que donde ya se designó a un ministro de gobierno, de presidencia, la represión quedaría en manos de ellos. Sin embargo, como te decía, entre el día de ayer y hoy, todavía se está disputando porque si bien la presidenta Áñez se autoproclamó presidenta, designó a los ministros y estos tendrían la potestad de dirigir el accionar de policías y de militares, todavía tenemos la esperanza de que los senadores y diputados rechacen totalmente este accionar
y se pueda volver a restituir un gobierno, digamos, legítimo, ¿verdad? Entonces, ahorita está en una disputa, los policías y los militares casi están actuando por voluntad propia, por decisiones propias. Si bien ayer el comandante de las Fuerzas Armadas ha renunciado y han designado a otro, todavía en otros departamentos estamos viendo que las represiones son casi por decisiones propias. El macho Camacho que aparece con la Biblia es el hijo del Camacho que había sido el dueño de la empresa petrolera, de la empresa que tenía la explotación, el monopolio de la explotación del gas antes del advenimiento de Evo, ¿no? Exactamente, estamos hablando, bueno, Macho Camacho, como le dicen, es una persona que está vinculada a las logias cruceñas, a la Unión Juvenil Cruceñista, que es una organización profundamente racista y que tiene vinculaciones con narcotráfico, con los Panama Papers, con evasión de impuestos. Entonces estamos hablando de una persona que por donde la veas se dudaría de su representatividad, ¿no? De su honestidad, más bien representa los intereses de la oligarquía cruceña. Sí. Bueno, te agradecemos mucho por la nota. Esperemos que nuestra hermana República de Bolivia retome los caminos de la democracia, pero fundamentalmente, además de la democracia, que retorne el camino del pueblo, que sea el que lleve adelante ese ejercicio, y que la riqueza del subsuelo, esa inmensa riqueza que tiene el subsuelo boliviano, siga siendo utilizada en beneficio de los hermanos bolivianos, y ojalá alguna vez hacemos votos desde nuestro país para ello, por lo menos nosotros, Evo Morales y Linera puedan volver a la hermana República de Bolivia a conducir sus destinos y a ser parte del mismo, porque me imagino el dolor que desde el exilio tiene que estar teniendo un hombre como Evo. Así que te agradecemos muchísimo por la nota y quedamos a disposición tuya para cuando vos lo desees y tenés alguna información que quieras pasar, con todo gusto estamos a tu disposición para llevar a nuestro programa adelante. Muchas gracias, Camilo, por la comunicación y, bueno, mucha fuerza en continuar adelante con lograr que se restablezca la democracia. Bueno, igualmente, muchas gracias, Julio y Melissa, quien me contactó. Yo seguramente le voy a estar pasando información y dándole todas las noticias de lo que está sucediendo acá a ella. Y pues también cuando ustedes gusten, aquí estoy para nuevamente informar y darles cualquier perspectiva que ustedes deseen. Agradecer la cobertura, Julio, Melissa. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego, Camilo. Nosotros nos despedimos, lamentablemente con una noticia o con un entrevistado que no está, por supuesto, dando las noticias tan buenas que nosotros hubiéramos pretendido para nuestro programa. Hoy tenemos, como lo dijimos, una América Latina que está en serios conflictos en estos dos lugares, en tensiones permanentes entre el sector progresista, el sector neoliberal y estos movimientos que se van produciendo lamentablemente para la explotación de la riqueza que quede en favor de pocos en vez de ser la riqueza en favor de los que más necesitan. Y me parece interesante contar que nuestro invitado que teníamos era para hablar sobre el Grupo Puebla, porque a pesar de que estén ocurriendo golpes de Estado y a pesar de que América Latina está en un momento crítico, también hay un halo de esperanza, porque también hay un grupo que piensa en la integración y que se sigue reuniendo para pensar que América Latina puede ser un continente independiente. Seguramente el tema Puebla será eje de nuestro próximo programa, así que nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches.